¿Es la Xbox Series S una excelente opción de compra? Pues bien, te resuelvo todas las dudas acerca de una de las grandes consolas del mercado. Mira, llevo ya casi un año jugando con esta Xbox Series S y una de las dudas que más me surgió cuando fui a comprarla es ¿cuál vale la pena comprar? Porque como sabéis, actualmente en el mercado podemos decir que hay tres grandes competidoras en cuanto a consolas de videojuegos se refiere. Tenemos por un lado la Xbox Series S, la Xbox Series X y obviamente, como no, la PlayStation 5. Entonces, claro, la gran duda surge en qué tipo de jugador eres y cuál te vale la pena comprar en este 2023. Lo cierto es que un dato relevante, para mí al menos, es que la Series S tiene un precio de 299 euros, mientras que la hermana mayor de la Xbox, la Series X y la PlayStation, tienen un precio que oscila los 500 euros. Por tanto, tienes que tener en cuenta ciertas diferencias que te voy a contar para valorar cuál comprar, si una u otra opción. Bien, todas las consolas que te he mencionado son capaces de trabajar a 120 Hz de tasa de refresco, pero aquí la Series S tiene una gran desventaja y es que no es capaz de reproducir ese contenido a 120 Hz a 4K, mientras que la X y la PS5 sí que son capaces de reproducir contenido en 4K. Esta Series S será capaz de reproducir contenido en 1440p y también un dato relevante es que esta Series S tiene una capacidad de 4 teraflops de procesamiento del videojuego, mientras que la hermana mayor, la Series X, tiene la friolera de 12 teraflops de procesamiento del juego. Por tanto, obviamente la Series S es menos potente que la Series X. Un dato muy relevante de la Series S y es que esta Series S tiene una capacidad de almacenamiento de 512 GB, mientras que la X viene ya de partida con 1 TB de almacenamiento. No obstante, ten en cuenta que podrás comprar tarjetas dedicadas de memoria para poder ampliar la memoria tanto de una como de otra sin ningún tipo de problema. No obstante, ¿por qué he elegido yo esta Series S en vez de la X? En primer lugar, porque soy un jugador bastante espontáneo, es decir, no estoy todos los días jugando ni tan siquiera todas las semanas jugando. Hay veces que juego más y veces que juego menos, pero incluso la gran parte del tiempo la consola está guardada en el cajón para no ocupar espacio en el comedor. No obstante, uno de los primeros aspectos también que he tenido muy en cuenta a la hora de elegir la Series S es sin duda su diseño. Y es que el diseño de la Xbox Series S me parece fascinante, que encaja perfectamente en cualquier decoración, algo que obviamente, al menos para mí, es importante. Tiene un formato rectangular y puedes tenerla puesta tanto en vertical como en horizontal, ya que viene con patitas para evitar el deslizamiento y obviamente para dejar que fluya perfectamente el aire por debajo de la superficie, y por tanto, como digo, vas a poder tenerla en vertical o en horizontal. Las dimensiones, por si te interesa, de esta Series S es de 27,5 centímetros de alto por 15,1 de ancho por nada más que 6,5 de fondo, y ojo, porque el peso es 1,9 kg, y el peso puede no ser algo relevante para una videoconsola, pero si eres de esas personas que cuando viaja te gusta ponerla en un maletín y llevártela de viaje, pues sin duda alguna es una excelente opción. Por cierto, aprovecho el Steam Pass para decirte que puedes suscribirte al canal y obviamente puedes desde ya darle a unirte para contribuir y colaborar al crecimiento de este canal con algo tan sencillo como un café. Y algo que debes de saber, obviamente, cuando vas a comprar una videoconsola es qué puertos tiene esta consola, la Xbox Series S. Pues bien, esta videoconsola viene, atención, con obviamente el puerto de conexión de red para alimentar por red esta consola. Luego tenemos también el puerto para las tarjetas de ampliación de memoria, tenemos un HDMI, 2 puertos de USB tipo A y una conexión en la parte también trasera para poder conectar el cable de Ethernet. Pero ojo al dato, que esto es muy importante, en la parte frontal también encontramos el botón de encendido de esta propia consola, 2, encontramos un botón para poder sincronizar con el mando de la Xbox y 3, encontramos también un tercer y adicional puerto USB tipo A, lo cual te va a venir francamente muy bien, por ejemplo, para cargar el mando. Y hablando del mando, fíjate en una cosa que te voy a decir. Yo casi toda la vida he jugado mucho a la PlayStation, a versiones anteriores a la 5, obviamente. Y he de decirte que este año que llevo utilizando la Xbox Series S, y esto aplica tanto para la S como para la X, ya que son el mismo mando, debo decirte que me parece que el mando más ergonómico para jugar, sin lugar a dudas, es el mando de la Xbox, principalmente por el joystick de la mano izquierda, porque la posición en la que tienes la mano es absolutamente
absolutamente natural. No tienes que tener el pulgar tan forzado como por ejemplo en la PlayStation, y eso es algo que, ostras, cuando has sido jugador de ambas plataformas, sin duda marca la diferencia y te das cuenta de que, como digo, este mando es más ergonómico que el de la competencia. Y antes de hablarte de la joya de la corona de la Xbox, tienes que conocer que la Series S tiene una única versión que es 100% digital, por tanto no vas a poder adquirir juegos para poder utilizarlos mediante disco. Eso se acabó. Es una consola totalmente digital y eso yo sé que para muchas personas puede marcar un pro o un contra muy importante. Ahora bien, lo que es sin duda alguna una joya de la corona que puede ayudarte a decantarte por una consola u otra sin lugar a dudas, eso es el Game Pass. ¿Y qué es eso del Game Pass? Pues el Game Pass es el Netflix de los videojuegos. ¿Por qué? Porque puedes pagar una suscripción mensual para poder tener acceso a un catálogo verdaderamente increíble de juegos, y además vas a poder hacerlo tanto en formato ordenador como en formato consola. Me parece que es una pasada. Los precios son de 9,99 en este momento que estoy grabando el vídeo aquí en España para jugar solamente en la consola, y 12,99 si quieres jugar en la consola y también en el ordenador. Y sí, si te lo estás preguntando, vas a poder jugar a los mismos juegos en la Series S que en la Series X. Obviamente, como la Series X tiene una capacidad de procesamiento más alta, debes de tener en cuenta que puede haber algún juego AAA, por ejemplo, que tenga alguna pequeña diferencia a favor de la Series X versus la Series S. No obstante, como te digo, vas a poder jugar en una consola o en otra a todos los juegos de Xbox sin ningún tipo de problema. Y bien, ¿cuál ha sido mi experiencia? Mira, yo principalmente he jugado a Fortnite, al Battlefield, al FIFA, al Forza 4, he jugado también, obviamente, que me conoces, al juego de Avengers, de Vengadores. En definitiva, que he jugado a grandes juegos, a grandes firmas, como por ejemplo la más relevante, FIFA, y es una experiencia increíble. Los gráficos son francamente muy buenos y tienes que tener en cuenta, como te digo, que al final la experiencia, dado el precio, la calidad que te ofrece, la cantidad de juegos a los que puedes acceder con el Game Pass, hacen que para mí, sin duda alguna, la consola que más vale la pena en relación calidad, precio y prestaciones que ofrece es sin duda esta Xbox Series S, en la que yo llevo ya un año jugando y pasándomelo bien. Y hasta aquí el vídeo de la Xbox Series S para que puedas sacar conclusiones y saber si vale o no vale la pena y si es tu consola o no es tu consola. Dicho eso, te dejo por aquí el botoncito para que te suscribas si es que todavía no lo estás. Además, te dejo por aquí un vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. ¡Chao, tequis!